Buenas tardes a todos. Mi nombre es Mayolo y mi indicativo de llamada es XC1 My Yankee Oscar. Los saludo con mucho gusto. Es un gusto compartir con ustedes esta cápsula técnica sobre el estándar en archivos ADIF, muy comúnmente usados por los radioaficionados cuando quieren compartir o intercambiar sus registros de contactos QSO, del inglés logs, con diferentes paquetes de software que se usan en la radioafición para el registro de los contactos QSO. ¿Pero qué es el estándar ADIF? Bueno, el acrónimo del inglés tenemos que es Amateur Data Interchange Format, que en una traducción simple sería formato de intercambio de datos para radioaficionados, y viene siendo un estándar abierto para el intercambio de datos entre diferentes paquetes de softwares usados por los radioaficionados para registrar sus contactos QSO. Imaginemos que queremos cambiar el programa de registro de QSO por el motivo que sea. Así que, si ambos programas soportan el estándar ADIF, no tendríamos problemas. Simplemente exportamos los datos del programa que vamos a dejar de usar e importamos en el nuevo software de registro de QSO. Haciendo un poco de historia, tenemos que desde que el software se convirtió en parte de la radioafición, ha habido tantos formatos de datos como programadores de software. Los radioaficionados han batallado con la conversión de datos entre varios formatos. A principios de 1996, RAI Kilo 7 Alpha promovió la idea de un estándar para el intercambio de datos de radioaficionados. Se instaló un reflector de Internet para discutir el estándar. Whiskey Foxtrot 1 Bravo y Whiskey Noviembre 4 Alpha Zulu Yankee, como editores de software comercial de radioaficionados, tomaron las mejores sugerencias de la discusión y formaron una propuesta. RAI la presentó en la Convención de Dayton de 1996 y desde entonces la propuesta se ha adaptado y ha sido adoptada por la mayoría de los desarrolladores de software para el registro de contactos QSO. ADIF es muy flexible, puede manejar datos binarios y de texto. Se pueden agregar nuevos elementos de datos a estas especificaciones sin romper la implementación anterior, por tanto, no se hace obsoleto. Se puede programar fácilmente en cualquier idioma. Los datos se leen fácilmente a simple vista y pueden implementarse para ser transferidos a través de Internet sin ninguna codificación. Basta con abrir el archivo con un editor de texto. El propósito de ADIF es promover un estándar de intercambio independiente del sistema operativo o del lenguaje de programación para el registro de datos, que permita la transferencia fácil y directa de datos que se ajustan al estándar entre varios programas de registro de contactos QSO. Los datos a intercambiar en el estándar ADIF no deben limitar a los datos de registro QSO. Deben incorporar otras categorías como listas de multiplicadores de premios, paquetes de datos puntuales, reglas de concurso y muchas otras categorías más. Y deben ser expandible para incorporar cualquier tipo de datos nuevos que puedan aparecer en el futuro a medida que el hobby crezca y cambie. Sin embargo, a partir de la versión 1.0,
solo se han implementado especificaciones para los datos de registro. Cualquiera que desee intercambiar otros tipos de datos todavía encontrará útiles estas especificaciones. Componentes del estándar ADIF. ADIF consta de varios componentes. 1. Especificaciones físicas. Una especificación de cómo se almacenan los datos y registros. 2. Definiciones de tipo de campo. Especificaciones de cómo se almacena un tipo particular de dato, por ejemplo, date o fecha, debe almacenarse con caracteres ASCII en el formato año, mes y día. Año en 4 caracteres, mes en 2 caracteres y día en 2 caracteres. Ejemplos de otros tipos de datos posibles son numérico, imagen, datos binarios que contienen datos no textuales, no especificados o texto de forma libre que contiene varias líneas. 3. Definiciones de campo. Una lista de elementos de datos como indicativo de llamada, fecha de QSO, país DXCC y más, además de una descripción de valores válidos. Cada campo tiene un nombre que tiene de 1 a 10 caracteres. El nombre del campo puede incluir los caracteres de la A a la Z, del 0 al 9 y un underscore o una guión bajo, pero debe comenzar con una letra. 4. Definiciones de archivos. Una descripción de una categoría de datos. Por ejemplo, los datos de registro se definen como todos los datos resultantes de un QSO, incluida la información intercambiada más cualquier información relacionada específicamente con un QSO, como banda, modo, comentarios, reportes de señal durante el QSO, información de seguimiento de premios e información de puntuación del concurso. Una categoría incluida una lista de campo compatible con el estándar ADIF para cada categoría. Cada registro en el archivo contendrá uno o más de los campos admitidos. Bueno, el estándar ADIF tiene una estructura muy amplia que llevaría mucho tiempo explicarla. Recomiendo a todos los interesados a consultar en la página www.adif.org, que vendría siendo whisky.alfa delta india foxtrot.oscar romeo golf, que explica a detalle cómo está conformado el estándar de desarrollo de los archivos ADIF. Esperemos que algún entusiasta del software quiera hacer o mejorar algún paquete de registro para QSO. Sin más, dejo los micrófonos al encargado del repetidor XE1 Tango Tango Sierra y me despido esperando escucharlos en nuestras bandas. 73 de XE1 más Yankee Oscar.